¿Alguna vez contaste algo muy personal y después sentiste que te habías vaciado por dentro, como si hubieras entregado una parte de ti que ya no podías recuperar? Vivimos en un tiempo donde todos cuentan todo, emociones, problemas, planes, pero nadie te habla del costo invisible de hacerlo. No es casualidad que estés viendo este video. Quizá una parte de ti ya sabe que hay cosas que es mejor guardar, no por miedo, sino por respeto a ti mismo. Contar de más no siempre te alivia, a veces te expone. Cuando todos saben tus miedos, también saben dónde tocarte para herirte. Los estoicos lo tenían claro. No todo pensamiento merece convertirse en palabra. El silencio, cuando nace de la conciencia, no es frialdad, es poder. Y quien aprende a callar en el momento correcto, domina algo que la mayoría pierde: el control de su propio mundo interior. Si este tipo de mensajes resuena contigo, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. No lo digo por rutina, lo digo porque cada persona que se une a esta comunidad nos ayuda a seguir compartiendo contenido que entrena la mente y fortalece el carácter. Si este video te inspira o te hace reflexionar, compártelo con alguien que lo necesite, puede que sea justo lo que necesita para encontrar calma. Y antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: mi silencio también es mi poder. Es nuestra forma de recordar que no todo lo que se siente debe decirse y que el control empieza cuando aprendemos a guardar lo que el mundo aún no merece escuchar. Gracias por estar aquí. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido que te ayuda a pensar, a resistir y a vivir con la serenidad de un verdadero estoico. La primera cosa que nunca debes contarle a nadie: tus conflictos personales y familiares. Los problemas personales y familiares son uno de los temas más sensibles que existen, porque tocan directamente tu identidad, tus emociones y tus vínculos más profundos. Cuando algo te hiere, la reacción más natural es querer hablarlo con alguien. Buscas alivio, comprensión o una palabra que calme el caos interno. Pero lo que pocas veces se dice es que compartir ciertos conflictos con las personas equivocadas no los sana, los complica. Lo que era un problema que necesitaba reflexión se convierte en una conversación sin control, llena de juicios, consejos que no pediste y opiniones que terminan haciéndote dudar de ti mismo. El error está en creer que hablarlo todo es sinónimo de liberar la carga. No siempre. Hay dolores que solo se alivian cuando aprendes a observarlos, no cuando los expones. Séneca lo expresó con claridad cuando escribió: no todos merecen conocer tu tempestad. Y tenía razón. Hay momentos donde hablar demasiado es como abrir una herida que apenas empieza a cerrar. Te desangras emocionalmente esperando comprensión, pero muchas veces recibes incomodidad, críticas o miradas curiosas disfrazadas de empatía. Cuando llevas tus conflictos familiares a oídos ajenos, también entregas algo más: tu poder sobre la historia. Dejas que otros interpreten tus emociones, que juzguen tus decisiones, que opinen sin conocer el contexto completo. Y el problema no es lo que dicen, sino cómo esas palabras comienzan a moldear tu propia visión de la situación. Lo que antes era tu experiencia, ahora se convierte en un eco lleno de opiniones externas que solo aumentan la confusión. Los estoicos entendían esto mejor que nadie. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si lo que escuchas constantemente son interpretaciones ajenas de tu vida, tu alma se tiñe del ruido de otros. Por eso, ellos preferían resolver hacia adentro, practicando el dominio propio y la claridad emocional. No porque no confiaran en nadie, sino porque sabían que la mente se fortalece en el silencio, no en la exposición constante. A veces no necesitas más voces, sino más espacio para pensar. Cuando eliges el silencio, no estás reprimiendo lo que sientes, estás dándole a tu mente la oportunidad de ordenar el caos sin distracciones. Es como dejar que el agua turbia repose. Cuando no la mueves, se aclara sola. Lo mismo pasa con tus pensamientos y emociones cuando dejas de buscar aprobación y te das tiempo para procesarlos desde la calma. Eso no significa que debas encerrarte o desconectarte del mundo. Significa aprender a elegir con sabiduría a quién le abres tu corazón.
No todos los oídos están listos para escuchar lo que te duele sin añadir su propio juicio. Hablar con un terapeuta, un amigo que cultive el silencio o alguien que sepa escuchar con compasión puede ser sanador. Pero abrirte con cualquiera, solo por no quedarte callado, casi siempre te deja más vacío de lo que estabas. El silencio, en este sentido, no es frialdad, es madurez. Es la capacidad de no reaccionar ante el impulso de contarlo todo. Es entender que hay cosas que no deben compartirse porque no están listas para ser entendidas. Y que a veces el simple acto de quedarte en silencio frente al caos te hace más fuerte que cualquier discurso. Los estoicos lo practicaban como una forma de autocontrol, no por orgullo, sino por respeto a su paz interior. La próxima vez que tengas una discusión familiar, un conflicto emocional o una herida abierta, no corras a buscar refugio en las palabras. Siéntate contigo mismo, respira, observa sin juicio lo que sientes. La claridad llega cuando aprendes a sostenerte en tu propio silencio. No todo necesita ser dicho. Algunas cosas solo necesitan ser comprendidas, así que te dejo con una pregunta. ¿A cuántas personas les has contado tus problemas esperando alivio y cuántas realmente te dieron paz? La segunda cosa que nunca debes contarle a nadie, tus inseguridades y tus debilidades. Hablar de nuestras inseguridades puede parecer un acto de sinceridad, pero muchas veces se convierte en una forma silenciosa de vulnerabilidad mal gestionada. En un mundo donde todo se comparte, desde lo que sentimos hasta lo que tememos, se nos ha hecho creer que mostrar nuestras debilidades siempre nos hace más auténticos. Pero la verdad es que no todos están preparados para sostener lo que confiesas. Hay personas que escuchan para entenderte y otras que escuchan para recordarte tus miedos cuando más frágil estás. Por eso, abrirte con cualquiera puede volverse una trampa. Lo que buscabas sanar termina convirtiéndose en un arma en tu contra. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Cuando hablas de tus debilidades a las personas equivocadas, estás permitiendo que las opiniones de otros se mezclen con la tuya, debilitando la imagen que tienes de ti mismo. Lo que al principio era un simple temor, ahora se alimenta del juicio ajeno. Y así, sin darte cuenta, empiezas a mirar tus propios defectos con los ojos de los demás. Eso no es introspección, es perder el control de tu propio diálogo interno. Contar tus inseguridades no siempre es un error, pero requiere sabiduría. Hay un momento y un espacio correcto para hacerlo. Un terapeuta, un maestro o alguien verdaderamente sabio puede ayudarte a transformar esa inseguridad en crecimiento. Pero contárselo a cualquiera o publicarlo en redes esperando comprensión suele tener el efecto contrario. El mundo no siempre te escucha con empatía, a veces te escucha con ego, y en lugar de ayudarte, te juzga, te compara o te utiliza como referencia para sentirse superior. Los estoicos entendían que lo que ocurre dentro de ti debe ser protegido como un templo. Marco Aurelio decía: la tranquilidad proviene de ordenar tus pensamientos, no de exponerlos. Tus miedos no desaparecen porque los cuentes, desaparecen cuando los enfrentas, los estudias y los transformas en acción. Mostrar tus inseguridades antes de haberlas trabajado es como entregar un arma cargada a alguien que no sabes cómo reaccionará. No todos merecen tener acceso a tus sombras. Cada vez que confiesas tus debilidades sin conciencia, te despojas de una parte de tu fuerza interior, porque el verdadero poder no está en ocultar lo que sientes, sino en procesarlo antes de exponerlo. Cuando logras entender de dónde viene tu miedo, ya no necesitas que el mundo te lo valide. Ahí empieza el dominio propio, cuando dejas de depender de la comprensión de otros para sentirte en paz contigo. El silencio, en este caso, es un espacio de reconstrucción. Es ese momento en el que observas tus inseguridades sin huir, pero tampoco las conviertes en tema público. Guardarlas mientras las trabajas no es hipocresía, es sabiduría emocional. Es permitirte sanar en privado para volver a mostrarte en público desde la fortaleza. Los grandes filósofos no evitaban sus sombras, simplemente no las exponían hasta haber aprendido de ellas. Piensa en esto: cuando hablas demasiado de tus debilidades, también las refuerzas.
Les das protagonismo, las repites, las vuelves parte de tu identidad. Pero cuando las enfrentas en silencio, las estudias, las entiendes y las trasciendes, se convierten en tu maestría. La fortaleza no nace del ruido ni de la exposición, sino del trabajo silencioso que haces cuando nadie te está viendo. Así que, la próxima vez que sientas la necesidad de contarle a alguien tus inseguridades, hazte una pregunta simple. ¿Quieres compartirlas para sanarlas o solo para sentirte acompañado? La diferencia entre ambas puede definir tu crecimiento o tu estancamiento. Y ahora dime tú, ¿alguna vez compartiste una inseguridad con alguien y esa persona terminó usándola en tu contra? La tercera cosa que nunca debes contarle a nadie, tus planes y tus próximos pasos. Hablar de tus planes puede parecer inofensivo, incluso motivador. Sentarte con alguien y decirle lo que estás a punto de hacer te da una sensación de impulso, como si el simple hecho de contarlo ya te acercara al resultado. Pero ahí está la trampa. Cuando revelas tus próximos pasos antes de ejecutarlos, el cerebro siente una falsa sensación de logro. La psicología lo llama el efecto de recompensa anticipada. Obtienes dopamina al hablar de tus metas, lo que te hace sentir que ya estás progresando, aunque en realidad no hayas hecho nada todavía. Lo que comenzó como entusiasmo termina en autoengaño. Los estoicos, sin conocer la neurociencia moderna, lo sabían intuitivamente. Epicteto decía que el sabio no se vanagloria por lo que aún no ha hecho, porque cada vez que presumes tus intenciones, diluyes tu fuerza de ejecución. Contar lo que harás te expone a la presión de las expectativas ajenas, y cuando las cosas no salen como esperabas, sientes vergüenza, duda o frustración. Así, tu energía ya no está enfocada en actuar, sino en justificar por qué no lograste lo que dijiste. Hablar de tus planes te roba concentración y te deja atrapado en la opinión de los demás. El estoicismo te enseña a invertir tu energía en la acción, no en la validación. Marco Aurelio escribió: que tus acciones hablen por ti, que tus palabras no necesiten defensa. Es una frase sencilla pero poderosa. En un mundo donde todos gritan lo que van a hacer, el verdadero dominio está en el silencio del que simplemente actúa. No necesitas anunciar tu próximo movimiento, necesitas ejecutarlo con tal claridad que los resultados hablen solos. Piensa en cuántas veces compartiste una meta con alguien y de inmediato empezaste a sentir presión, miedo al fracaso o incluso desmotivación. A veces no es el plan el que falla, sino la energía que pierdes al explicarlo. Cuando hablas demasiado de lo que harás, das espacio a las dudas de los demás y sus inseguridades terminan contaminando tu entusiasmo. No porque quieran dañarte, sino porque cada persona interpreta tus sueños desde sus propios límites. Los estoicos te invitarían a practicar la discreción estratégica, avanzar en silencio, construir sin necesidad de aplausos, crear desde el foco interno. Séneca decía que el que camina hacia su meta con serenidad llega más lejos que el que corre buscando aprobación. Y tenía razón. Cada vez que hablas de tu próximo paso, dispersas la energía que deberías estar invirtiendo en hacerlo realidad. El silencio, en este caso, no es esconder, es proteger tu propósito de la distracción. Y claro, no se trata de volverte hermético ni de vivir en secreto. Se trata de entender que los planes se fortalecen en el silencio y se celebran en la acción. Cuando logres algo, que el mundo lo note por lo que hiciste, no por lo que dijiste que ibas a hacer. Esa es la diferencia entre el ruido y el propósito. Entre quien busca aprobación y quien busca crecimiento. Empieza a observarlo. Los que realmente avanzan no lo anuncian. Simplemente desaparecen un tiempo y regresan transformados. Porque entendieron que las palabras son aire, pero la acción deja huella. Cuando aprendes a actuar sin contarlo, tu progreso se vuelve más sólido y tu mente más tranquila. No necesitas demostrar nada, necesitas construirlo. Así que, antes de contarle a alguien tus planes, pregúntate si lo haces por claridad o por necesidad de aprobación. Si es lo primero, reflexiona contigo o escríbelo en silencio. Si es lo segundo, guarda el secreto y canaliza esa energía hacia la ejecución. Porque lo que haces en silencio hoy, mañana hablará más fuerte que cualquier palabra.
Dime algo, ¿alguna vez notaste que, al contarle a alguien tus planes, tu motivación comenzó a desvanecerse poco a poco? La cuarta cosa que nunca debes contarle a nadie, los favores que haces o las cosas buenas que haces por los demás. Pocas cosas son tan fáciles de contar y tan dañinas para el alma como los favores que hacemos. A veces lo hacemos sin mala intención. Queremos compartir lo bien que nos sentimos ayudando a alguien, o tal vez buscamos reconocimiento. Pero cuando transformas tus actos de bondad en historias para ser contadas, inconscientemente conviertes tu virtud en vanidad. Lo que debía fortalecer tu carácter termina debilitándolo, porque la verdadera bondad, según enseñaban los estoicos, pierde su pureza cuando necesita ser vista. Séneca lo decía con brutal claridad. El beneficio que se recuerda para ser contado ya está perdido. Cada vez que hablas de lo que hiciste por alguien, estás desplazando la intención desde el acto hacia el ego. Lo que era compasión se convierte en deseo de validación. Y lo irónico es que, cuanto más repites lo que hiciste, menos impacto verdadero tiene, incluso para ti. La mente empieza a asociar el bien con el reconocimiento y ya no ayudas por virtud, sino por la emoción de que alguien te admire. Ese es el inicio del ego espiritual, cuando haces el bien, pero necesitas que lo noten. El estoicismo enseña que las buenas acciones deben ser como el sol, iluminar sin anunciarlo. Marco Aurelio lo comparaba con una vid que da frutos sin esperar elogios. Decía, el caballo no presume de su carrera ni la abeja de su miel. El sabio tampoco habla de su virtud. Esa es la esencia de la humildad real. Actuar correctamente sin esperar aplausos, sin contarlo, sin repetirlo. Porque el valor de tus acciones no está en cuántas personas las conocen, sino en cómo te transforman a ti por dentro. Cuando hablas de los favores que haces, también cambias la relación con la persona a quien ayudaste. Sin quererlo, le quitas dignidad, lo colocas en una posición de deuda emocional o de vergüenza, y lo que comenzó como un gesto noble termina cargado de desequilibrio. El verdadero sabio no recuerda sus actos de bondad, porque entiende que hacer el bien es parte de su naturaleza, no un logro que debe celebrarse. En el fondo, cada vez que cuentas una buena acción, estás buscando algo de retorno emocional, aprobación, admiración, afecto. Pero la práctica estoica te invita a soltar esa necesidad. Cuando haces el bien en silencio, fortaleces tu carácter. Te haces independiente de la opinión ajena. El bien deja de ser un intercambio y se convierte en un estado natural del ser. Y eso es poder interior en su forma más pura. Haz la prueba, durante una semana ayuda a alguien sin contarlo, sin publicarlo, sin comentarlo siquiera. Observa cómo se siente hacerlo por el simple acto de hacerlo. Al principio cuesta, porque el ego pedirá reconocimiento, pero con el tiempo notarás una paz distinta, más silenciosa, más profunda. Es la satisfacción que no necesita testigos. Esa es la recompensa de quien actúa con virtud real. Cuando ayudas en silencio, no solo transformas a quien recibe, también te transformas a ti. Dejas de actuar por aplausos y empiezas a hacerlo por convicción. El silencio se convierte en tu templo y la acción en tu oración. Y cada vez que logras hacerlo sin mencionarlo, te elevas un poco más sobre la necesidad del reconocimiento. Esa es la libertad que los estoicos llamaban autarquía, el dominio sobre uno mismo. Así que, la próxima vez que sientas la necesidad de contar lo que hiciste por alguien, recuerda esto. Si fue un acto de bondad verdadero, ya cumplió su propósito en el momento en que se hizo. No necesita ser contado, porque ya dejó una huella en ti. Dejar que los demás lo sepan no te hace más bueno, solo te hace más ruidoso. Te dejo una pregunta. ¿Cuántas veces hiciste algo bueno esperando gratitud y descubriste que lo que realmente buscabas era validación? La quinta cosa que nunca debes contarle a nadie, los secretos o debilidades de otras personas. Contar lo que alguien te confió es una de las formas más sutiles de traición, incluso cuando lo haces sin mala intención. A veces ocurre disfrazado de conversación casual, de solo lo dije para desahogarme o para que entiendas el contexto, pero lo cierto es que cada vez que repites algo que otro te compartió en confianza, estás rompiendo un pacto invisible de respeto.
Y lo más grave es que al hacerlo, también estás destruyendo tu propia credibilidad. Porque quien es capaz de hablar de otros, tarde o temprano también hablará de ti. El estoicismo enseña que la palabra es una extensión del carácter, y lo que haces con la información que te confían refleja el tipo de persona que eliges ser. Epicteto lo explicaba con sabiduría: si no puedes guardar el silencio de otro, tampoco puedes guardar el tuyo. Cada vez que divulgas lo que no te pertenece, contaminas tu propia serenidad. Te conviertes en un transmisor de ruido, en lugar de ser un guardián de calma. La lengua, decía Séneca, puede ser más peligrosa que cualquier arma, porque no solo hiere a quien se menciona, sino también a quien la empuña. Hablar de los secretos de otros puede parecer inofensivo, sobre todo si lo haces entre amigos o en confianza. Pero lo que empieza como un comentario inocente termina creando un hábito destructivo, el de medir la conexión con los demás a través del intercambio de información privada. Es una trampa emocional. Cada vez que participas en ese juego, alimentas tu mente con el veneno de la curiosidad vacía y pierdes algo mucho más valioso: tu honor. Porque el honor no se demuestra con grandes gestos, sino con lo que eliges callar cuando nadie te está vigilando. El silencio frente a la vida de los demás es una forma de sabiduría. Es reconocer que lo que no te pertenece no te corresponde divulgar. Marco Aurelio lo escribía casi como una oración personal. Ocúpate de lo que es tuyo y deja a los demás con su carga, no por indiferencia, sino por respeto. Cuando repites lo que otro vive o siente, te robas a ti mismo la oportunidad de practicar la empatía real. Porque escuchar con intención no significa responder, sino cuidar lo que se te entrega. Además, cuando repites las debilidades de otros, sin quererlo, alimentas tus propias inseguridades. Hablar mal de alguien o difundir lo que te confió da una falsa sensación de poder. Te hace sentir momentáneamente importante, pero esa emoción es hueca. Te llena por un segundo y luego te vacía por dentro. El ego se alimenta, pero el alma se empobrece, porque la confianza que se rompe hacia afuera también deja grietas hacia adentro. Los estoicos cultivaban una práctica sencilla pero poderosa: escuchar sin acumular, escuchar sin convertir lo escuchado en tema de conversación. Era un ejercicio de dominio mental y emocional, y es uno que deberíamos recuperar hoy, en tiempos donde la vida ajena se ha vuelto espectáculo. Guardar silencio frente a la intimidad de otros no te hace distante, te hace digno de confianza. Y la confianza, en una sociedad saturada de palabras, es una de las formas más altas de virtud. Cuando alguien te cuente algo delicado, no lo lleves como una historia, llévalo como un peso que eliges sostener con respeto. No lo repitas, ni siquiera como ejemplo ni como lección. Si realmente entendiste la enseñanza estoica, sabrás que el verdadero sabio no busca ser portavoz del dolor ajeno. Prefiere ser un refugio silencioso, donde la palabra de otro puede descansar sin miedo a ser expuesta. El mundo está lleno de voces que hablan demasiado y de muy pocos corazones que saben guardar. Sé uno de esos pocos, no porque debas ser perfecto, sino porque elegir el silencio cuando podrías hablar es una muestra de poder interior. Es el tipo de autocontrol que no se enseña, se practica, y mientras los demás gastan energía repitiendo historias ajenas, tú puedes invertirla en construir tu propio carácter. Y te dejo una última pregunta: ¿cuántas veces has escuchado algo en confianza y sentiste la tentación de contarlo, solo para darte cuenta después de que el silencio habría dicho mucho más sobre ti? Conclusión: a veces creemos que hablar nos acerca a los demás, pero lo que realmente nos conecta no es lo mucho que contamos, sino lo bien que sabemos guardar. La filosofía estoica lo entendía desde hace siglos. Cada palabra que sueltas tiene un precio, y a veces ese precio es tu paz. Por eso, callar no es reprimir, es proteger. No es desconfianza, es discernimiento. En un mundo donde todos gritan lo que piensan y exponen lo que sienten, el silencio se ha vuelto una forma de inteligencia, una estrategia para cuidar lo que es tuyo y para no perder energía en lo que no puedes controlar. Hemos hablado de 5 cosas que nunca deberías contarle a nadie, no porque debas vivir con miedo, sino porque hay partes de ti que solo crecen cuando las mantienes a salvo.
Tus conflictos personales, tus inseguridades, tus planes, tus actos de bondad y los secretos de otros no son temas para el ruido del mundo. Son espacios sagrados de reflexión, humildad y carácter. Cada una de estas cosas, si las resguardas con conciencia, te devuelven poder. Te ayudan a dirigir tu energía hacia adentro, donde está la verdadera transformación. El estoicismo no te pide que te aísles, te pide que elijas con sabiduría qué merece ser compartido y qué debe permanecer dentro de ti. Porque el alma, igual que una fortaleza, no se construye con muros de palabras, sino con la calma de quien domina su lengua y sus pensamientos. Marco Aurelio lo resumió en una frase que vale la pena recordar. Nada es más poderoso que el hombre que se pertenece a sí mismo, y parte de pertenecerte es no regalar tu voz a oídos que no la merecen. Así que, si este video te hizo pensar, si te ayudó a verte desde otro ángulo o te recordó el valor del silencio, compártelo con alguien que esté entregando demasiado de sí a quien no lo valora. Puede que este mensaje sea justo el que necesita para recuperar su centro. Y en los comentarios escribe: mi silencio también es mi poder. No como una frase más, sino como una promesa contigo mismo. Gracias por estar aquí de verdad. Tu apoyo, cada suscripción, cada comentario, cada vez que compartes estos mensajes, nos ayuda más de lo que imaginas a seguir creando este tipo de contenido. Porque detrás de cada video hay una intención: que aprendas a vivir con la serenidad, la fuerza y la claridad de un verdadero estoico. Así que gracias por formar parte de esta comunidad. Y recuerda, no todo lo que se piensa debe decirse, pero todo lo que se calla con sabiduría termina fortaleciéndote.